Para establecer la diferencia entre la política y lo político, un poco retornando a los videos que hemos desarrollado anteriormente, cuando decíamos que la política es la acción humana de autogobernarse y administrar, ordenar, ejecutar ese gobierno, lo político tiene un papel preponderante porque define las reglas a través de las cuales se pueden desarrollar esas acciones políticas. Un ejemplo adecuado para explicar esto es lo que está ocurriendo actualmente en Colombia alrededor de la disputa en torno al salario mínimo. Las acciones políticas en el marco de una democracia liberal representativa están determinadas por lo político. ¿Qué es lo político? La mesa de juego, las reglas. Dentro del ajedrez, el tablero y sus reglas y cómo yo acometo determinadas acciones. En ese sentido, es dentro de lo político que se juega, por ejemplo, en términos de Marx, sobre todo en su texto sobre el 18 Brumario, las reglas de la lucha de clases. Cuando hablamos del salario mínimo en Colombia, hay determinadas acciones que jurídicamente se pueden realizar, como las ha realizado el gobierno al expedir un decreto. Pero el orden constitucional, las reglas de una democracia liberal representativa que están normalmente al servicio del gran capital, de los terratenientes, de las élites intelectuales y académicas que gobiernan el país y que administran el Estado, funcionan para que el salario no sea aumentado de acuerdo a las necesidades básicas de los ciudadanos, en especial de los trabajadores. Es decir, que esas necesidades se cumplan plenamente para desarrollar una vida digna. ¿Qué hace el presidente? Jugar dentro de esas reglas, para de esa manera avanzar en el escenario político de la adquisición de derechos. Lo que hace el rival es jugar también dentro de esas reglas para limitar su capacidad de acción. ¿Cuál es el problema? Que esas reglas, que son lo político, están ya determinadas por el jugador dominante, hegemónico. Los capitalistas, los banqueros, los terratenientes, los grandes comerciantes, los grandes industriales, la clase política, la élite intelectual, que se presenta como un orden que juega en contra de la posible transformación de la sociedad. Por eso es necesario, como lo dijo Ernesto Laclau y Chantal Mouffe en su texto en Estrategia y Hegemonía Socialista, establecer una ruptura con el escenario de lo político. Por eso se hace absolutamente necesario salir a marchar. Las marchas son una forma de ruptura de las reglas políticas establecidas por la democracia liberal representativa, que tiene unos mecanismos, digamos, legitimados a través de los cuales se generan las transformaciones sociales vía transformaciones institucionales. La marcha, la lucha, el paro, la toma de una calle implican una ruptura de esas reglas. Por eso se hace necesario salir a marchar para defender ese derecho adquirido. Eso nos ayuda a entender las disputas entre la política y lo político. Como lo hemos dicho anteriormente, la política juega dentro de un escenario, un horizonte desde el cual se realiza esa acción, pero ese horizonte normalmente se ve limitado por las reglas de lo político. Entonces, en lo político, ¿qué juegan? Los medios de comunicación, el Estado, las élites, los diferentes mecanismos jurídicos, académicos, institucionales que moldean el ejercicio de la política. Allí, digamos, se representa lo que Marx entendía como lucha de clases, o se representa lo que Chantal Mouffe y Ernesto Laclau en Estrategia y Hegemonía Socialista consideraban como el campo de la disputa populista. ¿Qué significa aquí populismo y por qué en videos anteriores decía que la democracia no podría ser simplemente reducida al populismo? Porque el populismo es la articulación de diferentes demandas que no son cumplidas dentro de la regla de lo político. Es decir, por ejemplo, la demanda en torno a un salario digno que no son cumplidas dentro de ese orden establecido de lo político, se convierten en unas demandas que deben voltear el tablero a favor de aquellos que se encuentran perdiendo dentro del ejercicio de la política. Esto nos ayuda a entender que la acción política debe ser reflexionada en un campo estratégico. La estrategia es el fin de la acción, y táctico, las pequeñas acciones que yo acometo para alcanzar esa finalidad. Esto lo explicaba muy bien Mao Zedong en sus diferentes ensayos en torno a cómo se establece la lucha de clases en las sociedades no desarrolladas en un capitalismo
globalmente establecido. ¿Por qué? Porque si abandonamos la estrategia, nuestra acción política carece de un horizonte claro. Aunque nuestra acción política busque la justicia como horizonte, la pérdida de ese horizonte está en que no tenemos claridad en cómo alcanzar esa justicia. Por eso hay unas acciones concretas que son tácticas, por ejemplo, parar, por ejemplo, comunicar de otra manera, por ejemplo, bloquear la vía, por ejemplo, marchar, se convierten en elementos tácticos que buscan alcanzar el objetivo, la justicia. Como lo decíamos en otros videos, la política es una disputa entre justicia y poder. En ese sentido, el planteamiento de la acción política implica una reorganización del poder para alcanzar la justicia. Las organizaciones sindicales, la minga indígena, los movimientos estudiantiles, los movimientos comunitarios, los movimientos feministas o LGTBIQ+, al organizarse y establecer escenarios de estrategia y táctica política, les permiten patear el tablero. Si no pateamos el tablero, significa que siempre jugamos bajo las reglas de aquellos que nos mantienen sometidos o de aquellos que no buscan que los derechos de los menos favorecidos se alcancen, es decir, que lleguemos a establecer una sociedad más justa.